me va a dar pie a lo que es la palabra, mostrar algunas fotos del trabajo que pudimos hacer previo a la carrera, porque teníamos dentro de la lista algunas cosas para hacer. Y la jefa de neonatología habló con Gisela, con Claudio, nos pidió a ver si podíamos pintar, eso es la terapia de neonatología, porque estaba en un momento de refacción y tenían que volver los nenes al lugar. Entonces, el lunes, después de nuestro trabajo, con un equipo fuimos y pudimos pintarla en un día. Ahí ven más o menos cómo estaba antes, cómo quedó después, pero no importa eso, pero cuando empezó a hablar Ángel dije, me está spoileando el mensaje, porque justo iba a hablar de lo que son los leprosos y lo que el título del mensaje del día de hoy justamente es el Club de los Ingratos, ¿sí? Un club que a mí no me gustaría pertenecer nunca, un club que estaría bueno que ninguno de nosotros entremos dentro de este club que es la ingratitud. Y una de las cosas que nos marcó a todo el equipo que fuimos a pintar, habían 2 médicos de guardia y ellos tienen la terapia en otro lugar en forma provisoria. Entonces en un momento vinieron y vinieron con 2 gaseosas y unos sándwiches de miga. Nosotros le dijimos, no, por favor, no tenían que gastar y traernos nada a nosotros. Y el hombre muy emocionado, muy tocado, el médico que estaba ahí, me dice, ¿cómo lo menos que podemos hacer nosotros por ustedes que están viniendo acá en forma desinteresada a mejorar nuestra calidad de vida y a mejorar lo que es la terapia y nuestro trabajo diario, es poder comprar nosotros una gaseosa y unos sándwiches para que ustedes puedan tomar algo mientras están haciendo el trabajo? Y este tema ya lo tenía, porque Ángel cuando me dijo para hacer el doble turno, que de hecho hoy Dios me habló, porque estaba en la mañana, hice un break y salí a correr un poquito, y mientras iba corriendo, Dios me habló y me dijo, Ángel te está jugando sucio. Digo, ¿por qué? Porque él te está haciendo doble turno para que llegues mal a la carrera, porque no quiere que te vaya bien. Está bien, señor, está bien, yo voy a seguir esforzándome. Pero nos sorprendió la gratitud de personas que no conocíamos, que no tenían por qué, porque de su bolsillo sacaron y vinieron y nos dieron para poder tomar algo y comer. Y a veces la vida nos lleva a distintas situaciones y como habló Ángel en el ejemplo que le dio a Lucas, muy pocas veces regresamos a dar las gracias, ¿sí? Y vamos a ver que en la Biblia no solamente tenemos que darle gracias a Jesús cuando hace algo por nosotros, sino también al que tenemos al lado, ¿sí? Vamos a ver que tenemos que darle las gracias al familiar, tenemos que darle gracias a nuestro padre, a nuestra madre por las cosas que nos dan, a los pastores que nos guían, ¿sí? Siempre hay alguien para agradecer y la Biblia lo deja bien claro, que no podemos ser indiferentes y no podemos estar dentro de lo que es la ingratitud. Porque seguramente has tenido algún beneficio económico y Jesús seguramente en algún momento, por ahí la estás pasando mal o por ahí la estás pasando muy bien, pero en algún momento te ayudó, en algún momento Él te dio y quizás Él esperó que vayas, como decía Ángel, a darle la honra, a darle la gratitud, que no fue por mérito nuestro, que siempre lo tenemos que poner, pero si Dios nos da ese toque, no se da lo sobrenatural y no se da ese milagro económico, esas cosas que nosotros necesitamos. Quizás estás en tu trabajo y a veces el orgullo nuestro nos hace pensar a nosotros, estás ahí porque te levantás a las 5 de la mañana, a las 6, a las 7, porque trabajás de noche, porque te esforzás mucho. Y no es así, ¿sí? Lo tenemos porque Jesús está a nuestro lado, porque Él nos abre puertas laborales y nosotros las aprovechamos y estamos haciendo nuestra parte humana. Y quizás como el ejemplo de Lucas, que me vino excelente, estás con un día como alumno en la universidad y un día te recibís y puedes estar del otro lado. Y un día yo también cuando terminé le dije gracias, lo primero que hice fue darle gracias a Dios por el título de médico que tenía.
Y no solamente a Dios y entregarle mi carrera, porque empezaba una parte difícil de lo que es la carrera, sino también gracias a mi familia, a mis hermanos, a mi esposa, a mi mamá, que solamente el que estudia y las esposas también saben lo que nosotros perdemos tiempo para nuestras familias, para estudiar, para poder llegar a la meta. Y quizás estás como Ceci, bueno, y como Mica mirándonos de vacaciones. Y a veces nosotros pensamos, bueno, tengo las vacaciones porque trabajé todo el año y es cierto, y tenemos nuestras merecidas vacaciones, pero también podemos disfrutar de vacaciones porque Dios nos permite y Jesús nos permite. Y si somos fieles en las vacaciones a la Laguna de Lobos, Dios nos va a permitir ir por más y cuando menos lo querramos, lo pensemos, vamos a tener un destino que quizás siempre soñamos y pensamos que nunca lo íbamos a alcanzar, pero ahí también está el darle la honra a Jesús. Y quizás en la pandemia, ¿sí? Porque pasó la pandemia, hay pocos con barbijo, hay pocos con miedo, hay algunos que todavía tienen miedo, pero a muchos nos ha cuidado. Si muchos nos enfermamos, quizás muchos tuvieron que partir con el Señor porque era su destino y porque Dios lo tenía preparado, pero muchos hemos pasado por la enfermedad y estamos aquí y estamos bien. Y quizás hay otros que pasó la pandemia y lo que no hacen es decir, gracias Jesús porque me acompañaste en la enfermedad, porque la pude pasar bien, porque vos estuviste conmigo, con mi familia. Y quizás sentiste el toque de Jesús, pasaste al altar en una reunión, Dios te marcó, Dios te dio la bendición que vos estabas esperando y te tocó y te llevaste la bendición y después seguiste en la tuya, seguimos en nuestro camino y no volvimos a darle la honra y la gloria a Dios. Y miren todas las cosas que tenemos para agradecer. Si a veces no nos damos cuenta, pero tenemos electricidad, hay gente que hoy en día no tiene cómo calefaccionarse, no tiene cómo pasar el verano en Europa porque están con guerra energética, no tienen computadoras, no tienen wifi, otros no tienen cómo subsistir a las necesidades primarias. Y a veces, si nosotros nos analizamos, si nosotros lo hacemos humanamente, las oraciones las empezamos pidiendo y yo te pido, y yo te pido, y yo te pido. Y yo me imagino a veces a Jesús diciendo, otra vez pidiéndome siempre lo mismo. ¿Y cuándo me va a agradecer? Y en la gratitud vamos a ver que se abren puertas, ¿sí? Lo que hoy hizo Lucas de entregar el título le abre puertas profesionales para que el día de mañana él llegue a lugares que quizás no hubiera llegado con sus medios. Y también está bueno darle la honra a Jesús cuando nosotros recibimos algo y después nos olvidamos. Y la familia es algo que todos soñamos y cuando la tenemos a veces nos olvidamos y por cosas pequeñas nos enojamos y perdemos la paz y decimos y vos y esto y lo otro. Y ahí está bueno decir gracias por los hijos que tengo, por las cuñadas que tengo, por los cuñados, por los suegros, por la suegra. Yo no tengo ningún problema con mi suegra, ella es buena. Y también por los niños, por la salud, ¿sí? Hay muchos niños que quizás la están pasando mal, muchos abuelos, y está bueno que nosotros tomemos siempre un impas y que las oraciones las empecemos dando gracias. Y después sí, no digo que no podamos pedirle a Jesús o pedirle algo, pero fíjate todas las cosas que tenés y cuántas veces agradecés por las cosas que tenés, cuántas veces pedís lo mismo. Ya le pediste trabajo y le pedís todos los días trabajo. Te pido trabajo, te pido trabajo, te pido trabajo. ¿Y cuántas veces agradecés por el auto que tenés, por ejemplo? No le das gracias a Dios todos los días por el auto que tenés. Entonces a veces no somos equitativos en las cosas y Dios valora. Y siempre hay algo que tenemos que darle gracias. Cuando Ángel me dijo, esta semana la empecé y dije, bueno, debe ser que también veíamos en la clase cómo el diablo ataca a las personas que tienen que dar una palabra, que tienen una responsabilidad. Y el fin de semana venimos con mi familia de Córdoba y tenía un dolor grande en el cuello y yo digo, la tensión cuando entré en Panamericana, ya no me pude controlar y apreté fuerte el volante y dije 2 horas en Panamericana.
Al otro día me sentía mal, estaba en el hospital, voy a ver al kinesiólogo y me dice, hacete una ecografía porque no me gusta. Bueno, eso fue el lunes. Voy a la ecografía, me dice mi colega que estábamos en el hospital, tengo una noticia buena y una mala. Ah, bueno, le digo, decime primero la mala. Tenés un tumor. ¿Y la mala? ¿Y la buena? Que es benigno. Ah, bueno, gracias, le digo. Y eso es lo que te está provocando dolor. Así que te mando que veas al cirujano. Voy el jueves a ver al cirujano. Lo veo, me dice, no, yo no lo veo. Para mí esta ecografía no me gusta. Anda a hacerte otra. Me voy a hacer otra ecografía. Me dice, no, flaco, esto es lo que vos tenías. Es una contractura que te dolió porque viniste de la Panamericana. Ahí me empezó a explicar, a mí también me pasó. Yo vine de Córdoba y viste lo que es. Bueno, lo que te dolía era la contractura, el lipoma, por ahí lo tenés hace 15 años, que no, esto no te da el dolor. Pero ahí también lo que hice fue darle gracias a Dios y también uno ve a veces el diablo como te quiere atacar y te quiere desestabilizar. Y en ese momento también tenía que terminar de preparar lo que fue la clase bíblica que dimos antes de la prédica y la prédica de ahora. Y uno empieza a pensar, ¿no? A ver si se te cruza y si no es, y si es. Pero siempre hay que tener claro que Jesús está al control de las cosas y darle las gracias. Y aprovechando de mi profesión, de que soy médico, la gratitud, fíjense que es el sentimiento que expresa una persona al estimar un favor o beneficio que alguien le ha concedido. Es imposible no empezar una oración, como les decía, sin decirle gracias. Gracias porque tengo comida, gracias porque tengo familia, gracias porque tengo un trabajo, gracias por la iglesia, gracias por el pastor, gracias por la persona de protocolo que me dijo buenas tardes, bienvenido, gracias por la gente que limpia la iglesia. Y miren todas las cosas que tenemos para agradecer y después decir, te pido, Señor, por X cosa, ¿no? Fíjense que si vos sos una persona agradecida y vos sos una persona que tenés pilas, que das gracias, que gracias a papá, gracias a mamá, gracias al amigo, gracias a todos, vas a hacer... Vieron que la gente hoy lo que quiere es ser más saludable. Quiero estar bien, no quiero envejecer, me quiero sentir bien. Entonces... Mirá, si querés ser más saludable, mirá lo que te hace ser una persona agradecida. Te baja la presión arterial, te mejora el cortisol, te previene que otras enfermedades vuelvas porque vos tenés un espíritu de agradecimiento, te reduce el dolor físico. Si estás con algún dolor, empezás a ser más agradecido y es posible que el dolor empiece a mermar. Reduce los niveles de ansiedad y de estrés. ¿Sí? La persona agradecida tiene menos ansiedad, menos estrés que la persona que está siempre enojada, que nunca da gracia por nada. Fíjense, mejora la calidad del sueño. Si tenés insomnio y no sabés cómo conciliar el sueño, las personas que son agradecidas y que tienen gratitud en su corazón duermen mejor. Las personas que son... agradecidas, mejora su rendimiento cognitivo. Entonces, si estás en la universidad y hay una materia que no te da, empezás a dar gracias que por ahí empezás a rendir mejor en la escuela, en la universidad. Mejora la empatía, ¿sí? Entonces empezás a tener una empatía con el otro. También lo que hacen favorece los vínculos sociales. No es lo mismo darle gracias Chucky porque me ayudaste a ponerme el micrófono y estuviste, gracias porque tengo un vaso de agua, el que se encarga un vaso de agua, decir, bueno, el vaso de agua, tiene que poner el vaso de agua. Y no digo nada y me quedo callado. Y ese espíritu que a veces nos toma y ese orgullo que a veces o tomamos las cosas no es porque lo hagamos mal, porque somos malos. Lo hacemos porque, bueno, el policía ¿qué tiene que hacer? Cuidarme. Sí, está bien, tiene que cuidarte, pero si lo hace bien y te está cuidando, está bueno también decirle gracias por lo que estás haciendo, porque está bueno, es como decía Ángel, bueno, lo que tiene que hacer es venir, predicar, escúchame, que encima le tengo que dar gracias, que predica. Entonces, está bueno con todas las cosas. ¿Sí? Siempre, ayer me encantó cuando Galo decía, siempre tenemos una motivación y las cosas las hacemos, no hay ser humano que no busque la gratificación del otro. ¿Sí? Si bien nadie hace las cosas para decir gracias, está bueno recibir el gracias y decir
la verdad que lo hiciste bien, gracias por lo que estás haciendo. A uno lo motiva también y motivás a la otra persona. Y también te mejora el ánimo. Así que si sos medio mala onda y estás mal, empezás a ser agradecido y vas a estar más contento, la gente te va a ver mejor. Y por ahí nunca le diste gracias a nadie y hoy empezás y decís, ¿este qué le pasó? Me da gracias porque tengo un plato de comida y nunca me dijo nada, me da gracias porque me abre la puerta y nunca me dijo nada, y la gente va a ver algo diferente, ¿sí? La gente va a ver algo diferente cuando vayas a buscar el auto y esté Norbert con su equipo y le digas gracias Norbert por lo que haces, porque estás acá con frío, y no verlo como, bueno, él está ahí y es su responsabilidad. Si bien es su responsabilidad, está bueno que nosotros también seamos agradecidos con todo, y fíjense que reduce la agresividad al ser una persona que da gratitud, te hace menos agresivo. Entonces, si te peleas en el tráfico y te peleas con el que va manejando al lado y vos decís, en vez de bendecirlo con esas palabras que te sale de adentro, decirle gracias Señor por el tráfico, gracias porque voy a llegar a destino, un poquito más tarde, pero llego. Si no te va a pasar como a mí, que llegué tensionado de Panamericana y llegué con la cervicalgia. Mirá lo que es esto. Las puse para darnos cuenta de lo que hablaba Ángel. Porque siempre hablamos, había 10 leprosos, 9 se fueron, 1 vino, dio gracias. Hoy en día la lepra existe. Tenemos entre 300 y 400 casos de lepra en Argentina. Hay entre más o menos 200.000 casos en todo el mundo, en 120 países. Pero les puse esto porque una persona con lepra, lo que le pasa es que empieza a perder sensibilidad en las manos, ¿sí? Pierde sensibilidad en las manos y en los pies y empieza a tener complicaciones, como ven ahí, como degeneración y pérdida de lo que son los miembros de las manos y de los pies. Cuenta también las historias que en la época de Jesús, como la gente tenía que andar en la calle y estaban bien marcados los leprosos, las ratas le comían los pies y las manos porque no tenían sensibilidad, ¿sí? Entonces es una complicación de la lepra, que la lepra lo que hace es que pierda sensibilidad y te deforma. Entonces eso nos ayuda a darnos cuenta, lo que recién hablaba Ángel, que sanó a 10 personas. ¿A ustedes les parece que los leprosos no estaban agradecidos? ¿Quién no va a estar agradecido que te sane de esta enfermedad? ¿Quién no va a estar agradecido si antes andabas con la SUBE y ahora andás en un 0 kilómetro? ¿Quién no va a estar agradecido que antes ibas de vacaciones a Chascomús y ahora te vas de vacaciones a Brasil? ¿Quién no va a estar agradecido que nadie te daba la hora y ahora estás casado y tenés hijos? Y así con todo. El problema es demostrar el agradecimiento. Yo estoy seguro que los 9 que se fueron agradecidos, porque se fueron sanos. Estaban agradecidos. Ahora, distinto fue la actitud del que volvió y se humilló a Jesús y le dio el agradecimiento y reconoció que Jesús fue el que lo sacó de este calvario, ¿sí? Porque la segunda imagen se las puse para que ustedes vean cómo tenía que andar una persona leprosa. La persona leprosa tenía que andar con ropas sucias, con ropas rotas, y la gente se tenía que dar cuenta que era un leproso. Porque no lo podías tocar, porque la lepra se contagia cuando uno lo toca, ¿sí? Hay muchos casos acá en Chaco, en Santiago del Estero, en Formosa, de lepra, son los mayores, pero no llegan a esto porque con un tratamiento antibiótico se mata la bacteria y no hay estas complicaciones. Pero en ese momento lo que pasaba era esto y ellos tenían que vivir fuera de la ciudad, ¿sí? No podían estar dentro de la ciudad. Entonces no podían ingresar a la urbe y tenían que estar por afuera. Entonces Jesús no estaba en los helechos iluminados de la ciudad de Buenos Aires, de Puerto Madero, estaba en las afueras, por ahí estaba en el 3er cordón, en el 4.º cordón, estaba fuera de lo que era la urbe, y vinieron estos leprosos. Y estos leprosos, vamos a ver en la Biblia, si tenés te pido que abras en Lucas, capítulo 17, versículo 11, y vamos a empezar a leer lo que es este pasaje, y cómo reaccionaron los leprosos, y vamos a tratar de entender también muchas veces por qué nosotros actuamos de la misma manera. Como les decía, esta enfermedad era bien marcada, era una enfermedad infecto-contagiosa que las personas cambiaba su vida. Piensen que la persona enferma por lepra quizás estaba casado y perdió su familia, perdió su trabajo, perdió su estatus social,
si era alguien en la sociedad, ya era el leproso y se tenía que ir afuera. Entonces, me encanta porque vinieron, dice en el versículo 11 de Lucas 17, dice, mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10 leprosos se quedaron a distancia gritando. Se quedaron a distancia, como imaginemos de acá a la bandera, a 10 metros o más, y le gritaron, Maestro, Jesús, ten compasión de nosotros. Otra versión dice, ten misericordia de nosotros. No les dice, saname, pero Jesús sabía que en ese pedido de compasión, en ese pedido de misericordia, estaba pidiendo sanidad. Jesús sabe que vos cuando te arrodillás y le decís, Señor, vos me conocés, sabe que le estás pidiendo ese trabajo que estás esperando, esa angustia, esa ansiedad que quizás no estás pudiendo manejar, ese dolor en las rodillas, ese dolor en el cuello, ese problema familiar que ya te sobrepasó. Jesús sabe, y Jesús es el mismo que sanó a los 10 leprosos, que está ahí esperando, ¿sí?, a que nosotros demos el primer paso de fe. Porque los leprosos no estaban caminando y siguieron caminando y se sanaron. Si los leprosos no hubieran hecho el primer acto de fe, de decirle, Jesús, Maestro, si no hubiera captado la atención de Jesús y pedirle que los sane, ellos no hubieran sido sanos. Entonces muchas veces nosotros esperamos que el milagro ocurra, que la bendición venga en el sillón de Homero, viendo distintos predicadores. Hoy hace mucho frío, no voy a la iglesia. Hoy hace mucho calor, así que no, hoy prefiero descansar. Y no damos ese paso de fe en pedirle a Jesús, en pedirle al Maestro lo que nosotros estábamos necesitando. Y si tenés la Biblia, me gustaría que me acompañes a Levítico capítulo 13. Ángel dijo que la gente leprosa tenía que ir al sacerdote, ¿sí?, para demostrar que estaba sano. En Levítico capítulo 13, en el versículo 45, dice, los que sufran de una enfermedad grave de la piel deberán rasgar su ropa y dejar su cabello sin peinar. Por eso les puse esa imagen, ¿sí? Tienen que cubrirse la boca y gritar, impuro, impuro. Permanecerán ceremonialmente impuros todo el tiempo que les dure esa enfermedad grave. La lepra, si no era por Dios, no tenía cura, porque no se cura si hoy en día alguien no recibe un tratamiento antibiótico para matar la bacteria, ¿sí? Y deberán vivir aislados en un lugar fuera del campamento. Y ahí te pido que vayas al capítulo 14, en el versículo 1 de Levíticos, dice, el Señor le dijo a Moisés, las siguientes instrucciones son para los que buscan la purificación ceremonial de una enfermedad cutánea. Los que han sido sanados deben ser llevados al sacerdote. Por eso es que acá nosotros vemos que ellos se fueron caminando al sacerdote para mostrar. ¿Para mostrar por qué? Porque volvían a reinsertarse en la sociedad, volvían a reinsertarse en su familia, podían tener la posibilidad de tener de vuelta un trabajo, tenían la posibilidad de volver a ser la persona que era antes de la lepra. Imagínense que si ahora alguien con COVID lo mandamos a la habitación y no lo tenemos lejos para no contagiarnos y es una enfermedad respiratoria, imagínense si yo hoy te digo que tengo lepra y le digo, Gustavo, dame un abrazo, Ángel, dame un abrazo y te contagio la lepra. Me vas a decir, quédate mejor allá pidiendo la sanidad de Jesús. Y eso es lo que le pasaba a esta gente. Y en Levíticos vimos el por qué fueron al sacerdote. Y ahí vemos que los 9, en esta imagen, los 9 se fueron y uno volvió a darle la gloria y la gratitud a Jesús. Pero hay 3 actos de fe que a mí me gustaría dejarles hoy para que ustedes los pongan en práctica en su vida. El primero es que salieron al encuentro de Jesús. Ellos no se quedaron ahí esperando a ver si la sombra o si el paso de Jesús a unos metros los sanaba. Ellos buscaron la atención de Jesús y le pidieron que tenga
compasión, misericordia de ellos. El segundo es que, dice la Biblia, si vos estás en el lugar, si yo estoy en el lugar, no sé si hubiese hecho lo que hicieron los leprosos. Porque ellos le piden, Jesús, maestro, ten compasión, ten misericordia. Y Jesús, fíjense lo que le dice en el versículo 14, dice, vayan y preséntense a los sacerdotes. No le dijo, tu fe te sana, por tu fe sos sano, por haberme pedido esto sos sano. Ellos tuvieron un segundo paso de fe, que fue ir al sacerdote tomando el milagro. Ellos tomaron el milagro de lo que Jesús le estaba diciendo y se fueron caminando confiando en que iban a llegar al sacerdote sanos. A veces nosotros pedimos el milagro acá y subimos al colectivo y ya nos olvidamos, subimos al auto y ya nos olvidamos y no nos vamos convencidos de que Dios puede hacer el milagro, de que Dios puede hacer un riñón nuevo, de que Dios puede matar una célula cancerígena, de que Dios te puede dar el mejor trabajo, de que Dios te puede hacer el mejor ingeniero. Es como que hoy Lucas se vaya y ponga el título, hoy me viniste al pelo, Lucas, te deje el título ahí y nunca más se acuerde del título, de lo que hizo hoy, y que sea nada más un ritual de que bendijeron el título. Si él se va confiado que ese título Dios lo puede transformar en algo que él nunca hubiese pensado, va a ocurrir y lo mismo va a pasar con lo que vos estás esperando. Y el tercer acto que pasa, es que solo uno tuvo el tercer acto, que fue agradecer a Jesús. 9 se quedaron en el segundo paso y solo uno pasó al tercero. 9 se quedaron con la sanidad y se fueron y solo uno regresó. Y decís, bueno, pero ya estaba sano, ya volvió con su pareja, volvió con el trabajo, volvió a la sociedad, volvió a reinsertarse en lo que había perdido. Pero cuando nosotros vamos a seguir leyendo, es que el único que volvió tuvo una recompensa que los demás no tuvieron. Entonces, a veces nosotros ser una persona ingrata y no venir a Dios, no venir a Jesús y darle las gracias por la sanidad de tu hijo que pensaste que no iba a haber y estuvo, y tu hijo no lo van a volver a enfermar. Ya lo sanaron, ya está sano. El trabajo que Dios te dio, lo pediste, lo tenés, y Dios no te lo va a sacar el trabajo, ya te lo dio. Ahora, si vos volvés, vas a encontrar una yapa que fue la que tuvo el enfermo que volvió. Si vos fijate que dice que, y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. No dice quedaron limpios al instante cuando le dijo vayan. Mientras iban, quedaron limpios. No sabemos cuánto caminaron. No sabemos si caminaron 10 metros, si caminaron 100 metros, si caminaron 1 kilómetro y volvió y dijo, me sané. Vuelvo a darle las gracias. No puedo ir primero al sacerdote sin darle las gracias al que me sanó. Y fíjense que dice, y uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, alaben a Dios. Y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Y lo deja bien claro que era samaritano porque era extranjero, no era judío. El que no era judío volvió a darle las gracias a Jesús. Y dice, Jesús preguntó, ¿no sané a 10 hombres? ¿Cuántas veces quizás Jesús pregunta, ¿no hice 10 milagros hoy en la iglesia? ¿Cuántos volvieron al domingo siguiente? ¿No me pidieron trabajo 50 personas en aliento y al domingo siguiente volvieron 40 nada más a dar gracias al milagro? Pero esta persona no me pidió que sane al hijo y lo sané y no volvió más. Esta persona no me pidió que pueda tener un mejor estatus, que pueda tener un mejor matrimonio. No me pidió que se estaba por separar y el matrimonio lo hice nuevo y ahora no vino más. Entonces muchas veces nosotros recibimos el milagro y nos olvidamos y no volvemos. Y dice en el versículo, después dice, ¿dónde están los otros 9? ¿Ninguno volvió para darle gloria a Dios excepto el extranjero? Y Jesús dijo al hombre, y acá es lo que me gustaría que te lleves porque es donde Dios marca la diferencia, dice, levántate y sigue tu camino, tu fe te ha salvado.
Si vos volvés, te va a dar algo que quizás no habías pedido, porque el samaritano no pidió salvación. El samaritano pidió solamente sanidad. Y cuando volvió, Jesús también le dio la salvación. Entonces, muchas veces nosotros por esta ingratitud nos vamos y nos olvidamos de volver. Y por no volver, te estás perdiendo algo más que Dios te quería dar. Y fíjate lo que dice en Jueces 8:33, porque a veces nosotros decimos, bueno, vuelvo, pero vuelvo a darle las gracias a Jesús. Ángel no tiene nada que ver. Vuelvo a darle las gracias a Jesús. Mi jefe no tiene nada que ver. Mi esposa no tiene nada que ver. La persona que me atendió en la iglesia no tiene nada que ver. Fíjate lo que dice en Jueces. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado y el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los herbiceritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal Berit. Ya se olvidaron del milagro que Dios le había dado y se fueron con otro Dios, que es lo que estamos hablando ahora. Y en el 34 dice, y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios. Se olvidaron de Dios. Y también dice que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Ni se mostraron agradecidos con la casa de Jeroboam, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Entonces acá Dios nos marca que no tenemos que ser solamente agradecidos con Jesús, sino también con el que tenemos al lado. Y hoy cuando te sentás a la noche, fuera de darle gracias a Dios por los alimentos, decirle a tu papá, a tu mamá que trabajan, gracias porque por tu esfuerzo tengo un plato de comida. Decirle al pastor, gracias porque todos los domingos nos diste la clase bíblica y la prédica y soy un mejor cristiano. Gracias a vos que me recibiste con tanto amor cuando vine y me diste un abrazo. Gracias a la gente de protocolo, a la gente de finanzas, a la gente de infraestructura. Todos los que hacemos algo para que Aliento sea una mejor comunidad, siempre también está bueno que alguien te agradezca y que nosotros seamos agradecidos. Porque si no, estamos siendo como ellos, ¿sí? Lo estamos tomando como algo natural, que no es natural, y no estamos mostrando el agradecimiento ni a Jesús, ni tampoco al que está haciendo algo por nosotros. Y también hay algo que me gustaría que te quede claro, porque yo cuando empecé a leer esto dije, ¿cómo hago para que la gente pueda entender que esto tiene que ser un hábito de vida, que esto te va a hacer mejor persona, ser una persona agradecida? La importancia de ser agradecidos es que si sos una persona que no tiene paz, sos una persona que esté intranquila, la Biblia dice que te da paz. Y si tenés Biblia, te pido que busques en Filipenses capítulo 4, versículo 4. Fíjate que en Filipenses 4:4 dice, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Entonces, hoy día no nos tenemos que preocupar por nada. Debemos orar. Y no queda ahí, porque dice, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios. Si no tenés paz, tenemos que orar, tenemos que darle gracias y Él nos va a dar la paz. A veces no nos damos cuenta, yo sé que por lo que voy a decir ahora, quizás tenga que ir a dormir a la casa de mi hermano o a la casa de mi mamá, pero mi esposa siempre cuando se enoja con su trabajo, ella trabaja, es abogada y trabaja para un sindicato, y ella dice, este sindicato de cuarta, ¿qué estás haciendo? Estoy trabajando para ese sindicato, pero no lo maldigas, si querés cambiar, le digo, bendecilo al sindicato, entonces Dios te va a poner en otro lugar, pero vos estás haciendo lo tuyo para que ese sindicato sea un poquito mejor y vos desde lo tuyo estás aportando tu granito de arena.
Y fíjate lo que dice, el agradecimiento de corazón mueve la mano de Jesús. Tampoco sirve de nada, ay Señor Jesús, gracias por todo lo que me diste. Y te fuiste y lo dijiste como el Padre Nuestro de memoria. No sirve. El agradecimiento tiene que ser de corazón. Las cosas que hacemos para Dios tienen que ser con el corazón, tienen que ser desde adentro. Si no, Dios la toma, como veíamos en la clase bíblica, como trapo sucio, como que nosotros estamos haciendo las cosas para quedar bien con alguien y no para darle a Dios. Y el agradecimiento de corazón va a mover esa mano, va a mover ese milagro, como le pasó al leproso, va a mover eso que estás necesitando para poder encontrar esa bendición que necesitas. Y la gratitud también nos conecta con Dios. En Hebreos 12, 28, si tenés, te pido que busques en Hebreo capítulo 12, versículo 28. Fíjate que dice, ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia. Hoy Dios te dice, tenés que ser agradecido de corazón, tenés que mostrarle a Dios la gratitud para poder encontrar justamente en Él lo que estás buscando. Fíjate que también la gratitud te beneficia espiritualmente. Si nosotros somos agradables a Dios con nuestra gratitud, Él va a mover la mano. Y en el Salmo capítulo 50, versículo 14, te lo dejo para... Él dice algo muy, muy bueno. Dice, ya te lo busco para que vos, si tenés Biblia, buscá Salmo capítulo... Salmo 50, perdón. En Salmo 50 dice, haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios y cumple los votos que le has hecho al Altísimo. Haz que la gratitud sea tu voto con Dios. Y no queda ahí, porque Dios nunca se queda a medias tintas. En el versículo siguiente, fíjate lo que te dice. Si vos me agradecés por el trabajo que te di, si vos me agradecés por la sanidad, si vos me agradecés por el ministerio que te di, si vos me agradecés por la empresa que te di, si vos me agradecés por la familia, por la novia, por el novio, por lo que vos me pediste y yo te lo concedí, fíjate lo que te dice. Luego que vos me agradezcas, dice en el versículo 15, dice, luego llámame cuando tengas problemas. Es decir, vos le agradeciste y tenés la línea directa, el Wi-Fi. Llámame que ya dejaste la línea abierta, no se cortó el teléfono, no se cortó el Wi-Fi. Llámame cuando tengas problemas. Y ¿sabés qué te dice Dios? Y yo te rescataré. Y tú me darás la gloria. Ya empezás a generar un vínculo con Dios que vos cuando le agradecés, ya dejás la puerta abierta porque vas a volver a tener otra necesidad, vas a volver a tener otro problema, vas a volver a tener algo que tener que volver a Él. Y Él que te dice, y yo te rescataré, y yo voy a estar con vos, y yo voy a ser quien te va a ayudar de vuelta. Por eso mirá, quizás lo ves en muchos lugares del mundo, quizás sos multibilingüe, y a veces en castellano no nos entra, y ahí te puse, mirá, danke, thank you, arigato, obrigado. En el idioma que quieras, la palabra gracias te abre puertas. Te abre puertas con el prójimo, porque le estás dando gracias por lo que está haciendo por vos, y te abre puertas con Dios. Por eso a mí me gustaría que vos te hagas algunas preguntas que a veces no nos damos cuenta. ¿Estás viviendo con gratitud con tu familia, con tus seres queridos? ¿O estás siendo el pitufo gruñón que solamente se enoja, que no valora las cosas? ¿Estás siendo agradecido con Dios? A veces no nos damos cuenta y venimos todos los días a pedir, a pedir, a pedir, a pedir, a pedir y nos olvidamos de agradecer. Y nosotros también con nuestras acciones vamos a mover la mano de Dios y vamos a abrir puertas. La puerta que se abrió en el hospital y que Gisela y Claudio van en forma semanal y se siguen abriendo y distintos equipos trabajan. Y esa puerta seguimos transformando el hospital y transformando la gente y llegando a distintas familias. Por eso a mí me gustaría que vos te quedes con un desafío hoy. El desafío de hoy es que tengamos a la gratitud como una forma de vivir,
que no sea algo. ¿Viste cuando vos tenés a esa persona que es un ogro, que nunca agradece nada, cuando te dice gracias, y este se está por morir? Este algo le pasa, este está enfermo. Si me vino a dar gracias porque por lo que hago todos los días, me parece que le queda poco, ¿no? Lo están llamando de arriba y está empezando a agradecer a todo por las dudas. A veces nos transforma en esa persona ingrata, que está bueno que hoy podamos dar vuelta la página y empezar a hacer un camino diario para que que la otra persona nos pueda ver como una persona grata, una persona alegre, una persona feliz, una persona con una autoestima diferente, feliz. Porque ¿sabes qué? Jesús siempre está así. Jesús siempre está esperándonos. Él solamente está esperando que peguemos el grito: Jesús, Maestro, mi hijo está enfermo. Jesús, Maestro, estoy fundido. Jesús, Maestro, mi matrimonio no va más. Jesús, Maestro, no encuentro motivación para vivir. Jesús, Maestro, el dolor de cabeza, la ansiedad que tengo, no la puedo manejar. Y Él te va a decir: anda caminando. Y vos vas a tomar esa palabra, vas a estar sano y Él va a estar esperando que vuelva. Porque porque tuviste tu milagro y porque volviste a dar las gracias. Y viste en Salmos que volviste y vas a tener otro problema y vas a poder recurrir de vuelta a Dios, porque Dios está ahí esperándote de vuelta. Pero es feo cuando pedimos, nos vamos y nos olvidamos, y cuando volvés, la gracia de Dios, la gracia de Jesús siempre va a estar, pero no es lo mismo. Yo estoy seguro que no es lo mismo el que volvió y se arrodilló y le dio las gracias a los otros 9, que se fueron y quizá en el futuro tuvieron otro problema y volvieron. No es lo mismo el que a diario le está dando gracias a Dios y lo pone a Jesús en primer lugar. Por eso ahí en tu lugar me gustaría que te pongas de pie y que hagas una autorreflexión de cómo estás hoy, de cuántas veces quizás tuviste que agradecer y no lo hiciste. Si tenés a alguien al lado de tu familia y por ahí está bueno que le diga: papá, mamá, la verdad, gracias. Gracias por lo que estás haciendo, gracias a tu esposa porque cocina todos los días y no se va mucho tiempo y no perdés 2 kilos en una semana. Gracias porque tengo algo que quizá no lo valoro, el noviazgo, lo que muchos se ponen de novio, y está bueno que seas un novio, una novia agradecida desde el comienzo para valorar esas cosas que la otra persona hace por vos. Por eso me gustaría que cierres tus ojos. Si sentís que hay alguien acá que merece que hoy se lleve tu agradecimiento, vayas y que le digas: muchas gracias por lo que estás haciendo por mí, la verdad que no te lo digo nunca, pero te agradezco de corazón lo que estás haciendo. Y si no hay alguien físico, que ahí en tu intimidad le puedas dar gracias a Jesús y le puedas decir: la verdad que te agradezco, Jesús, porque más de una vez fui de parte de los 9. Me fui y no volví, y hoy quiero volver a darte gracias por todas las cosas que hiciste, por todas las cosas que también vas a hacer, y te doy unas gracias por adelantado, porque sé que vos vas a estar siempre.